Fernando Luis Leonfanti, tengo 78 años y esto comenzó, nosotros nos recibimos los dos en la Universidad de El Salvador, fuimos la 7ª promoción de esa universidad, de esa Facultad de Medicina. La característica de esta carrera en la Facultad de El Salvador era que el último año, una vez que uno había rendido su última materia, tenía un año más de internado rotatorio. Se pasaba 4 meses en cada una de las especialidades, pediatría, tocogineco, clínica médica y cirugía, en un hospital generalmente, un hospital público, generalmente relacionado con alguno de los profesores de la facultad que tenía esa especialidad. Y había restricción de mujeres. ¿Qué significaba eso? Que entraban 15 nada más. Entrábamos de 15. 60 entraban Había 15. 60 vacantes y se entraban 45 varones y 15 chicas. Duró 2 años eso, felizmente, nada más. Porque aparte no habían puesto un mínimo de valor a cada materia. O sea, soy mujer, soy varón, acá, aprobadas, no había un límite de aprobar. ¿Me comprendes? Es decir, la primera mujer que quedaba fuera de ese ranking podía tener 3 veces más puntaje que el último que entraba dentro de los 60 que fuera varón. El primer varón. La razón que habían esgrimido era de que no era una especialidad, no querían perder cupos, sino era una especialidad... Era una carrera para mujer. Para mujer. Bueno, ¿qué va a ser? Después resultó al revés, porque en realidad las que más seguían eran mujeres, pero bueno. Bueno, ahí nos después, recibimos. bueno, lo arreglaron, ese mismo año lo arreglaron porque yo era la 17, por ejemplo, y tenía el puntaje, prácticamente el último varón podría haberse dado el lujo de no dar una materia en puntaje. Bueno, vieron que era tan ridiculez que lo corrigieron, entramos 5 más, y al otro año fue corregido con respecto a la parte de evaluación, pero al tercer año lo sacaron. Así que, en fin. Bueno, y después, con el tiempo, se dio exactamente al revés. Los hombres dejaron más de ejercer, de vivir de la medicina, más que las mujeres. Ahora cumplimos 50 años de se hacían recibidos. empresarios, manejaban clínicas o se dedicaban, ponían, qué sé yo, empresas de ambulancia, no eran todos, por supuesto, un montón que... Pero, digamos así, era notable. No sé si al revés, pero era la cosa. Sí. Nos recibimos en el 69, 1969, después de ese último año. En ese momento todavía los que se recibían en El Salvador tenían que rendir un examen, una especie de reválida ante una comisión que estaba formada por un representante académico de El Salvador, uno del ministerio, no me acuerdo, Uno de la facultad. Y uno de la facultad. Sí, dije, uno de la facultad, uno de digamos así, del sector público, algún representante del ministerio, y después estaba también alguien de la Academia de Medicina. De la Academia de Medicina. Eran 3. Eran 3, esos eran los que evaluaban un examen que uno tenía que dar ante ellos o con un paciente, bueno, una metodología determinada para revalidar el título. Después eso, con los años, quedó sin efecto esa reválida que había que dar. Después de 10 camadas. 10 camadas. La 11 ya no lo dio. Bien, entonces, bueno, ahí nos recibimos, y nosotros nos casamos exactamente el año que nos recibimos, así esperamos el final de la carrera y nos casamos.
En ese momento comenzamos a hacer es decir, yo trabajaba, ella también daba clases y lo que hicimos fue, no digo un internado rotatorio, pero dado vamos a decir, la tendencia de cada uno, comenzamos a hacer una especie de concurrencia que no tenía el régimen de residencia, pero de concurrencia. Nosotros nos sentíamos muy sólidos por ese internado rotatorio. El tiempo después muestra las carencias, pero bueno, hasta ese momento estábamos bien. Y bueno, cada uno comenzó a trabajar, hacíamos esa concurrencia, después ella ya empezábamos a tener chicos, así que ella tenía esa concurrencia nomás, y después yo guardia en un lado, en otro, una vida así de loco. Así, mi hijo, el mayor, llegaba a la noche, cenábamos y venía con el bolsito arrastrando para ver a qué guardia iba yo. Le daba el portafolio para que se fuera, porque era la hora que se iba. Hablamos de esto siempre porque era una especie de vida de loco, digamos así, ¿no? Todos lados, yo contento, pero era complicado. Además dabas clases, qué sé yo, bueno. Porque estas concurrencias no es como las residencias que se pagan, uno aportaba su trabajo para aprender, ¿no? O seguir aprendiendo. Bueno, por X razón, por supuesto, nuestros padres, pero sobre todo el papá de ella ya conocía de alguien porque es ingeniero civil hidráulico y hacía edificios y todo eso. O sea, había alguien que quería vender un equipo y ya no había comprado la camilla, las cosas como para poner el consultorio. Sí, la esperanza de las familias era que nos quedábamos en Buenos Aires. Nosotros queríamos irnos de Buenos Aires. Como llegamos entre los dos a ponernos de acuerdo, entre la porteña y el rosarino, para irnos. Pero bueno, había algún modelo que yo había visto, algún pariente, pero se había ido a Junín, provincia de Buenos Aires. Hasta que aparece un aviso en el diario que decía que se necesitaba médicos en Neuquén para hospitales rurales y ponía el nombre de 3 hospitales. La entrevista la hizo un matrimonio de psiquiatras que habían ido desde la Subsecretaría de Salud de Neuquén a la casa de Neuquén a hacer las entrevistas. Y bueno, y allí fuimos y nos presentamos. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran los El matrimonio Menassi, todavía me acuerdo. Menassi, él y ella eran psiquiatras, que estaban armando algo en la Subsecretaría de Salud. Después, al año siguiente, ya se habían ido, ya se fueron. Pero bueno, no me pregunte cuánto hace que estaban, porque no sé que nos hicieron la entrevista. ¿Y en qué año fue eso? Eso fue en el año 72. En octubre... Noviembre de 72. No, cuando viajamos, pero creo que las entrevistas fueron en octubre, creo. Y nosotros viajamos el 10 porque aprovechamos el feriado. Bueno, ahí está. Octubre, noviembre del año 72, 1972. Bueno, ¿qué elegíamos? Miramos en el mapa, qué sé yo. Ellos hacían fuerte presión para que fuéramos a Luminé, porque en Aluminé primero había una casa, porque nos daban casa, el régimen era de dedicación exclusiva. Entre paréntesis, empezamos con dedicación exclusiva y nos jubilamos con dedicación exclusiva. Trabajamos en el sector público nada más, los dos. Entonces, en ese momento dijimos, bueno, ¿por qué Aluminé? Porque había un matrimonio médico
que estaba en Aluminé. Él era pediatra, ella era ginecóloga, digamos así, tocoginecólogas, y él le tenía mucho miedo. Estaban en el hospital de Aluminé, él le tenía mucho temor a los partos y ella a los niños, así que se complementaban bien, pero claro, había mucha visita al área rural y todo eso. Y además el hospital, como todo el desarrollo, después eso ya lo han contado seguramente, pero todo el desarrollo de la infraestructura, el motivo, estoy mezclando las ideas sobre nuestra historia y lo que estaba, pero así nos lo contaban también. Era la época de la extensión de cobertura, es decir, acercar la atención y los centros hospitalarios, y fueron creando hospitales. Era casi como una epidemia el formar los hospitales. Después, con la historia, a mí me tocó, cuando egresamos de la residencia, estoy saltando pasos, pero ir a uno de esos hospitales así creado, tenía el techo rajado en el medio, por lo tanto se llovía cuando, en el hospital de las ovejas, cuando se llovía, las enfermeras tenían que esperar un poco, prender las estufitas querosén para poder barrer el agua después que se descongelaba, digamos así. Después se arregló, por supuesto, quedó lindo, pero se inauguraban rápido y se trataban de encontrar médicos. La historia es que esos médicos que venían por razones laborales, a los 6 meses o menos ya se iban. Eran médicos únicos de ese hospital. Bueno, es un poco la historia del por qué nace la residencia de medicina rural, ¿no? Que seguramente también ya han hablado, pues muchos de esos fuimos protagonistas de esa época. Pero vuelvo de nuevo entonces acá, miramos a Aluminé, ese matrimonio se iba a Zapala, y entonces necesitaban, por un lado, un matrimonio, dos, porque Aluminé estaba creciendo, que fuera de esa, y además había una sola casa, ¿no? Cuando llegó la odontóloga, rápidamente, urgente, a buscar una casa que no había en Aluminé, así como para alojar a un profesional. Pero se desocupó una casita, nosotros llamábamos la casita la casita esa, techo a doble agua, parecía de quién era, de Blancanieves, ¿no? ¿Qué decían los chicos que era? Bueno, no me acuerdo. Y entonces nosotros la casa que teníamos se la dejamos a la odontóloga, digamos, así que había llegado a Aluminé, digo, estas carencias de casa, así que resolvimos ir a Aluminé. Pero había que conocer a Aluminé para dar la respuesta definitiva, así que aprovechamos el 10, ¿no? Fue el 10 que era un fin de semana, no estaban los feriados esos puentes, pero estaba un fin de semana que coincidía, entonces no había que dejar los trabajos, ¿no? Que cada uno tenía. Y entonces hicimos un viaje a Aluminé, es decir, dijimos que íbamos a ir a Aluminé. Nos contactamos con el doctor Pellín, es decir, tomamos el tren con toda la carga que había detrás de las familias y todo. Nosotros llegamos a la estación de tren de Aluminé. ¿Cómo la estación de tren? De Aluminé, dije. De Neuquén. Muy bien, la estación de tren de Neuquén. Llegaba hasta Zapala el tren. No trajimos, pero yo todavía me emociono cuando me acuerdo la carta que nos escribió mi suegro, con esta despedida y el no ver a los nietos durante tanto tiempo. Pero bueno, era como la familia nos acompañó en esa decisión, pero todavía no lo habíamos decidido ir. Nosotros fuimos tomamos el tren, bajamos, y de ahí nos fuimos a la subsecretaría de salud, nos dijeron la dirección, preguntamos dónde era, y de la estación estaba en la Rivadavia 87, así que estaba ahí a 2 cuadras. Ahí fuimos a entrevistarnos, y nos entrevistó Pellín, doctor Osvaldo Pellín. Dijimos que éramos los médicos que habían dicho, sí, que Menace ya le había dicho, que íbamos a Aluminé, ningún problema, nos tomábamos el petróleo que salía
a cada rato llegábamos a Zapala, y de Zapala tomábamos el otro micro, la Unión del Sur, y nos íbamos a Luminé, Pavada. No salía todos los días, a Zapala sí, pero a Luminé no, así que bueno, ahí bueno, contento que a la vuelta le confirmáramos que decisión habíamos tomado. Así que bueno, entonces bueno, el petróleo, donde se tomaba el petróleo tenía ahí cerca la estación de tren, estaba la terminal antigua, y de ahí nos fuimos a Zapala. Bueno, el viaje ahí mirando todo, porque claro, estaban todos separados, Neuquén, de Plotier, cada uno de esos tenía mucho campo entre una ciudad y otra, ahora es todo un continuo. Ella iba sentada porque ya estaba embarazada de una que después nació en el camino, Andrea, una de nuestras hijas. Ella venía embarazada de Andrea. La tercera. La tercera, veníamos con 2. Entonces, ahí ella se sentó porque el micro estaba lleno y yo iba parado, mirando todo. Estaba la excitación así en grado sumo por conocer ese lugar donde íbamos. Ni me di cuenta que había llegado parado hasta Zapala, ¿no? Mirando así por la ventanilla el paisaje. Llegamos a Zapala, vamos a tomar, no, dice, no, sale el lunes. Sale el lunes, ¿no? El sábado, sí, el lunes, sale el lunes. ¿Cómo sale el lunes? Sí, no hay todos los días viaje a Luminé, Pellín y la puta. Bien, entonces ahí, entonces bueno, nos alojamos en el Hotel Coliqueo. Mira, no me salía todos estos días, me salió ahora delante de ustedes, Coliqueo. Vamos al Hotel Coliqueo, nos alojamos, a ver qué pasaba. Y cada viaje había sido largo, así que ella embarazada, encima en Zapala, en aquel Zapala, ¿no? Bueno, entonces yo me empiezo a dar una recorrida, ya estaba tirada en la cama la recorrida, y a la vuelta del Hotel Coliqueo estaba la terminal, vamos a llamar así, de la Unión del Sur. Entonces yo miro y afuera está un colectivo de esos, bondi típico, ¿no? Redondo así, pero miro sucio, miro la goma, dije, oh, cuando mi mujer vea esto, digo yo, claro, que era el coso. Ay, Dios mío, dije yo, bueno, esperé, estaba cerrado, esperé a la tarde y voy a sacar el pasaje. Entonces saco el pasaje, 2 pasajes. Ahí me quedé un poco más tranquilo porque abrieron un portón y resulta que ese era un rezago que había quedado. Los otros colectivos más nuevitos estaban adentro, así que yo respiré un poco hondo. Bueno, al día siguiente nos levantamos, al día siguiente no, al otro día, he ido a misa, todas las cosas, pasamos el domingo y el lunes a primera hora firme estaba. Cuando el chofer, que era Monti, personaje, ya falleció, pero que era típico, era el que hacía el viaje a Luminé en ese colectivo. Ustedes acá adelante ya sabíamos que eran los 2 médicos que íbamos a sustituir a los Giovanetti, ya cómo se había enterado, no sé. Subimos al micro, Monti llega a la esquina, hace media cuadra y dice, paramos media hora, dije. Para hacer las compras que necesito. Claro, paraba en un almacén de ramos generales porque había sido domingo, era el lunes, primer día, entonces todo lo que subía, así que todo el mundo, menos nosotros que estábamos sentaditos ahí en la primera fila porque ya sabían quiénes éramos, bajó la gente, venía con las escobas, con los baldes, todo, lo iba acomodando arriba en el portaequipaje de arriba, todas las cosas, y claro, era duro. Miraba, porque era, ¿qué es esto, no? Y después en el viaje empezamos a ir a Luminé, no conocíamos a Luminé, nada. Lo que nos sorprendía era cómo de Zapala a Luminé eran 150 kilómetros.
y tardaban 6 horas. Enseguida nos dimos cuenta, porque ¿Por qué era? primero que cuando arrancamos habíamos dado media vuelta a manzana y dijo, paramos media hora. Y yo digo, bueno, bajará alguno. Bajaron todos, y que se ve que eso era la costumbre. Y bueno, después, aparte él iba haciendo el PRODE a los distintos lugares que te parecía que no había nadie, que no vivía nadie ni nada, salía gente de todos lados. Entonces, bueno, completaba el PRODE, después distintas paradas, y sí, a las 5 de la tarde llegó. Cuando salió de Zapala, nosotros mirábamos, paraba, bajaba uno, paraje, nada. No, es que allá abajo, entonces él iba caminando y allá abajo estaba la casita, y ahí seguía el viaje. Bueno, todo venía bien, que ella estaba embarazada, evidentemente, perdí. ¿Dónde hay un baño acá? No. Bueno, supongo que parará en algún momento, que sea rápido. Bueno, Espinazo del Zorro. Bajamos en Espinazo del Zorro, era la parada oficial del micro que iba a Luminé, más o menos a mitad de camino, Espinazo del Zorro, Fortín 1 de Mayo, está bien, bajamos. Entonces, ¿y los baños dónde están acá? Porque era un lugarcito donde ahí preparaba un café, un sanguchito, algo así. Entonces vemos que hay un señor ahí a la orilla del río, se mete adentro de una casilla, se sale afuera, agarra la puerta y se la pone así adelante para ir al baño. Mira espantada y dijo, ella no tolera la piel de los animales. Lo estoy marcando a ella porque era las anécdotas de ese momento que siempre contamos. Entonces me miró con cara despavorida y además estaba todo rodeado de pollo, gallinas, todas las cosas. Entonces le preguntamos a un señor, ¿y el baño de mujeres? Allá. Entonces un excusadito, todo, pero ya con puerta y no había que levantarla. Entonces ella se mete en el baño y detrás de ella la gallina con todos los pollitos. Duraron más o menos 15 segundos porque el patadón que le debe haber dado a la gallina, la cuestión que salió toda la gallina de ahí, y cuando sale dice, terrible. Bueno, muy bien, pero había podido hacer pis. Entonces seguimos viaje a Zapala, llovinaba. Barro, por supuesto, que no estaba asfaltada ninguna calle de Luminé, así que llegamos. ¿Viaje a Zapala? No. No, de Aluminé, camino a Luminé. Cuando llegamos a Luminé, todo, acá una vez que agarra el desvío ya no hay más asfalto, así que no había más asfalto, así que ahí está el Rahue, todo hermoso, todas las cosas, el vehículo todavía estaba con nieve, bajamos, esos 150 kilómetros ya iba, bueno, y así todo cubierto. Llegamos y fuimos al hotel, que era el hotel, se llamaba Delaca, era el único hotel de Aluminé que era una hostería linda, frente a la plaza, como todo típico del pueblo. Acá está la hostería, allá está la iglesia, allá está la municipalidad, acá está la municipalidad, acá estaba la policía, alrededor de la plaza. Nos alojamos en el hotel y vamos a entrevistarnos con el director del hospital, el doctor Giovannetti, en quien nosotros presuntamente íbamos a sustituir. Siempre tuvo pinta de viejo, lo comentamos esto, no hay problema en decirlo, porque era viejo, además ya se murió. Entonces tenía pinta de viejo. Pero además hacía pediatría, era cariñoso con los chicos, todo, pero depre. Bueno, y yo asumo la palabra como ahora, el interrogatorio. Entonces él decía las cosas todas las dificultades, yo quiero saber las dificultades, qué dificultades tiene. Entonces
se llevaba mal con gendarmería, que el comandante era que acá, que el primer alférez era terrible, no se podía estar, que él había que ponerle límite todo el tiempo, que se quería meter el intendente, que la cosa, que había que todo, enfermeras que tenían 3, que después una se enfermaba, que el coso, y yo quería saber todo lo que andaba mal. No me di cuenta que estábamos observando, pero yo creí que de esto íbamos a sacar, pero claro, ella también hacía preguntas, pero yo darle con todo lo negativo, porque después yo decía, esto es un problema de relación, esto es un problema de relación, esto es un problema de relación, médicamente, yo médicamente eso no tengo problema, y la parte de pediatría, ella era su fuerte, entonces tampoco era problema, bueno, muy bien. Terminamos con Giovanetti, no volvemos a, ella embarazada, no volvemos a la hostería. Metiéndose en la cama, ¿qué te pareció, mami? Acá no me agarran ni loco, ni loca. Bueno, no pregunté más nada, porque, bueno, ellos rezaban, bueno, dormimos. La hostería, como tenía poca gente, no tenía prendida la calefacción. Yo tengo el frío normal, ella suele ser un poco más friolenta, entonces no había manera. Dormimos en la misma cama, porque no había calefacción, así que estaba helado eso. Bien, yo no quería ni preguntar. Al día siguiente, ella se despierta primero, corre la cortinita. Con sol es otra cosa. Fue su primera expresión, ¿no? Sí. Yo me la acuerdo de memoria y me olvido siempre, pero eso era... Con sol es otra cosa. Ella miraba, yo no preguntaba nada. Aparte yo hacía 48 horas que no veía una cama, porque no habíamos conseguido un camarote, que en esa época existía, y nos fuimos en Super Puma. Los asientos eran muy buenos, pero era largo el viaje. ¿Estabas embarazada? Claro. Y había eso fue en noviembre, en febrero nació Andrea. Había dormido en Zapala, habíamos dormido en unas camas muy sui generis del hotel ese, sí que añoraba un colchón. Tenía la pierna al hombro. Pero bueno, ahí descansamos dentro de todo. Miraba, empezó a sacar la conclusión. El paisaje es maravilloso, porque Aluminé, aparte en ese momento no la conocía nadie, pero ahora la conoce todo el mundo. Es un valle cordillerano maravilloso. ¿Y en qué momento deciden quedarse? Bien, entonces... Había que contestar en 24 horas. Sí, entonces nosotros estábamos así y bueno, salimos de ahí así, ella empezó a ver, empezó a analizar toda la conversación con Giovanetti, ya descansada, ya cosas. Dice, pero... Pobre Giovanetti, dice, pero ¿por qué? Que están toda gente mala, qué sé yo, bla, bla, todas esas reflexiones de ella. Bueno, llegamos nos llevaron, ¿no? No tomamos el colectivo, sino nos llevaron en el jeep. Nos trajeron en el jeep. En el jeep. A Zapala. No, a Zapala, no, nos llevaron que era en ese momento, estaba en el arreglo de la ambulancia en el jeep. Y bueno, yo seguía sin preguntar nada. En el viaje, en el tren, me animo, ahí ya ella después de haber dicho nada, y le preguntó, ¿y mami qué contestamos? Porque ya veníamos en el tren de Zapala a Neuquén. Y bueno, probemos, ¿no? Fue así. Y bueno, probemos. ¿Y vos sí estabas convencido de ir a Aluminé? No, yo no tenía la más mínima duda, nada, pero era una decisión que teníamos que tomar. Nada, fuimos a ver el hospital. Claro, después yo dijera que era el hospital en ese momento, pues por supuesto asumimos, fuimos. Pero El hospital era lindo, estaba bien, en esa época estaba perfecto. Sí, estaba perfecto. El equipamiento que tiene ahora no tiene nada que ver con aquel.
en esta No, por rotación supuesto. y No. con esta idea de Muy bien. venirme, mientras estaba en Buenos Aires yo hacía guardia en el Hospital Ramos Mejía, los martes me acuerdo. Tenía un bioquímico, ahí había varios personajes en Aluminé, Cáceres, Modarelli, de los potes habrá contado Pino, bien, Modarelli y Muñoz. Entonces, Modarelli era el a quien Salud Pública le alquilaba la casa que le daban a los médicos. Oscar Modarelli, que tenía su negocio, Oscar Modarelli. Este bioquímico, técnico en realidad, del Hospital Ramos Mejía, que también estaba de guardia los martes, había estudiado en Boedo, de donde era origen Modarelli, junto con el Modarelli. Entonces lo conocía. Yo le voy a hablar a Oscar, qué sé yo, qué sé cuándo. Ya teníamos un amigo ahí en el Oscar Modarelli. Pero entonces, si te vas a ir a Luminé, no, por el coso, porque bueno, yo ya había estado con él en el laboratorio, yo quería aprender, me tenía que enseñar todas las cosas, todo lo que uno no sabía de las prácticas había hecho, entonces yo manejaba bastante bien la parte de laboratorio, la compatibilidad de sangre, todas esas cosas. Por supuesto, después que se enteró que ahí Aluminé, no sé si hacía más guardia en el laboratorio que en la guardia externa del Ramos Mejía, porque me quería enseñar todo. ¿Por qué digo? Bueno, porque ya habíamos decidido hacer la prueba. Cuando vamos a explicar que vamos a hacer la prueba, bueno, ¿y cuánto podría ser eso? Y bueno, al principio, si pudiera ser antes, porque ellos se iban y el hospital tenía esos 2 médicos y se quedaba sin médico. Lo cubrían desde San Martín, ahí estaba el Antonio García, el jefe de zona, que ustedes entrevistaron. Ese fue nuestro primer jefe de zona. El zona tenía, empiezo de abajo, Villa Langostura, cabecera era San Martín, Villa Langostura, Junín de los Andes y Aluminé. Hasta ese momento eran esos 4 hospitales. Y bueno, así que después fuimos a conocerlo a él, todas las cosas. Pero bueno, en ese momento, entonces yo dije, y bueno, nos pusimos de acuerdo y bueno, vos ahí antes me hicieron un contrato por ese periodo de tiempo y a partir del fin de año, después de Navidad, ¿cuándo fue? Después de un año nuevo fuimos. No, yo fui después de Navidad. Nos pasamos año nuevo juntos, ¿te acordás? Y no, vos llegaste sí, después. Sí. No. Vos fuiste desde principios de diciembre más o menos hasta el 20 de diciembre. Te fuiste a Buenos Aires y después te volviste y yo fui a principios de enero con los chicos y mi mamá. Ya se quedaron. Ya nos quedamos. Ya nos quedamos hasta que nació la tercera. Se adelantó un poco. Siempre fue muy rápida para los partos, nació en la ambulancia. Volvimos a la casa y ¿qué hacemos? Y ahora me quedo acá en casa, si salió está todo bien, me quedo acá. Sí, los 2 médicos éramos nosotros, así que no había otro. No había teléfono y como una gran cosa hizo una conexión el correo para comunicarle a la familia en Buenos Aires, porque yo había dejado todo listo para el ir a correo tenerla tenía allá. una radio y nosotros estábamos muy ligados a los salesianos, porque bueno, yo había estado con los salesianos porque estaba en la casa, entonces los salesianos tenían una gran... Llevas media hora hablando de Aluminé, ¿eh? Sí, bueno, está bien. Tenía como, es como llegamos a la provincia, fue la primera pregunta que yo, y todo esto no ocurre más, qué sé yo, es anecdótico, porque además cuando uno lo cuenta todos se ríen un poco de todas estas cosas, pero bueno, y además hacia cómo era en ese momento, porque el correo en atención, porque uno cuando es médico en el pueblo y son los 2 únicos, es un personaje, es una persona, así que ningún problema. La radio El Correo hizo conexión con el Colegio Don Bosco en Buenos Aires, que tenía la antena y todas las cosas,
para que pudiéramos hablar con la familia que se iba a ese lugar, también muy salesiano por parte nuestra, para que pudieran comunicarse. Bueno, la cuestión es que ahí se enteraban de esta manera, nos enterábamos de las cosas, y si no, radio policial, no había teléfono. ¿Y cuántos años tenían ustedes? Yo tenía 29. 28. Nació en el 44. 28. ¿Y en Aluminé estuvieron cuánto tiempo? Casi 3 años. 2 años, Esto porque ya era el 73. era Claro. 72, cuando yo voy a tomar así, después voy, ella va 74. al principio, nos hacen el nombramiento así, esa temporal, en ese momento era en el 73, y cuando comienza la residencia nos venimos a Neuquén. La residencia de medicina general. Sí, medicina rural era en ese Rural. momento. Medicina rural. Rural, sí. Después la Después cambiaron la para general general. porque si no, no tenían... Esa historia ya se la contó Pino, Bulgarelli y todo eso, cómo nace la residencia de medicina rural, así que en eso no nos metemos. Entonces nos invita. Había 4 médicos que de la provincia que le ofrecen hacer, eran 10 cupos. 4 se ocupan con gente que ya estaba nombrada en la provincia y 6 que venían de Buenos Aires. Entre los 4 que estaba el doctor Linares, que después se dedicó a hacer cirugía, que estaba en el huecú. Estaba uno que, bueno, después se suicidó, se llamaba Gauna, que estaba con su mujer, Ana María Rodríguez, el que vino a hacer la residencia también, estábamos nosotros 2. Esos eran los 4 que ya estaban en la provincia. Vinimos a hacer la residencia de medicina rural en ese momento, que organizó la doctora María Elena Chiesa, que seguramente también la deben haber nombrado cualquiera de ellos, que así como hubo 2 pilares en esto de la formación del médico y la formación de enfermera, después yo tengo algo que traje para poner porque vale para todos eso, que era dinatomio. Dinatomio pasó a tener un montón de empíricos, a convertir primero auxiliares de enfermería y después siguieron la Escuela Superior de Enfermería para tener enfermera de nivel superior y licenciada. Esa especie de transformación de un recurso de médicos, y para preparar el Hospital Neuquén también le hablaron de la famosa jornada de capacitación continua que pilotearon el doctor Vázquez de Buenos Aires. Todo eso ya ¿alguien lo contó? Nos han contado. Sí. 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 Perfecto, bien. Eso es clave. Además de esto de la historia, si lo vieron a Pellín, nosotros nos recibe Pellín, Lores era el director de atención médica, y después cuando venimos de vuelta a Neuquén ya para asumir el cargo, la que nos recibe la doctora Elsa Moreno, funcionaria después que estuvo a nivel mundial, cosas, y esos eran los papás que crearon, por decisión que también ya se lo he contado, no. Si estuvieron Lores y Pellín, punto, ese es su fuerte momento. Habrán contado su historia, pero también habrán contado esto, la decisión y por qué tomó la decisión y todo, así que eso lo dejamos a un costadito. Bueno, a Lumiré estuvimos ahí, venimos a hacer la residencia. Los chicos, teníamos 2 y había nacido una en el camino, no importa por qué nació en el camino, no importa. ¿Le hablaron del cura? No. ¿No le hablaron de Valerio? Pino Valerio Russo. Garlando, Pino Russo, ¿cómo no vamos a nombrar a Valerio Garlando? Sí, Bueno, porque te digo que era en esa época, ahora no tanto porque se sabe más cómo, pero en esa época era el que te daba la pauta de cómo tratar a la gente, y eso es fundamental. ¿Cómo era eso? Son mapuches, ¿no es cierto? Gente muy cerrada, muy calladita, y costaba llegar a ellos. O sea, o no te contestaban, o te contestaban con gestos, con miradas. Y Valerio me dijo, dice, más doctora, italiano él, ¿no? Más doctora, tiene que acostumbrarse. La gente no le va a decir, qué lindo esto, qué bien que me trató. No, va a tener que adivinar miradas. Dice, va a tener que empezar a
a comprender gestos, dice, al estar acá. La gente va a volver, si usted la trata bien, pero se tienen que sentir entendidos. Y bueno, yo le consultaba todo. Esta conversación... Él fue el que me dio un poco la pauta. Me decía, un día me dice, doctora, usted es la porteñita recién llegada. Y vamos a decirles así, la porteñita recién llegada. No, doctora, por eso se le están enfriando los pies. Que tiene unas medias gordas. Me dio un par de medias de lana gruesas. Porque claro, estar parada revisando chicos 7 horas seguidas, por ejemplo en Rucachoroy, era quedarse duro. Yo me estaba quedando congelada y no me daba cuenta. Entonces, bueno, son todas cosas que uno fue aprendiendo así durante relativamente corto tiempo, porque aquí o los tratabas bien en el sentido que se sintieran comprendidos, porque nadie los iba a tratar mal, pero que se sintieran comprendidos, y si no, no venían más. Y yo pensaba, digamos, que era lo que me habían encargado, digamos, ¿no? O sea, controlar a los chicos, estaba en el plan de bajar la mortalidad infantil. En esa época, en el 72, 73, la mortalidad infantil de Neuquén y Jujuy marchaban a la cabeza con ligera diferencia. Y entonces era cuestión de pensar mucho en las palabras. Para ver, ahí se decidía si venían, si seguían o no seguían, y se iban. Cuando nosotros vinimos acá, que era el segundo año del plan materno-infantil, estaban chochos porque la mortalidad infantil había bajado a la mitad, de 120 a 60, para tener una idea más o menos de... En este momento no tenemos un dígito, entonces para... ¿Y cómo fue el impacto de atender en Buenos Aires a ir a atender a Luminé? Y bueno, esto viene parte de todo esto que estoy... La frase de Valerio fue, porque nosotros hablábamos, ¿no? Yo le decía, no entiendo si estoy sirviendo o no. Venía No todos hablan, los días a mi casa. no dicen gracias, no dicen nada, dice. Entonces Valerio, como la silla la mira y le dice, doctora, ¿Vuelven? vuelven. Sí, vuelven. Habrá anchas caminando, caminando y vuelven. Ahí tiene la contestación. ¿Y Si después no, cuándo? no vuelven. La curandera con ustedes se va a morir de hambre, porque ellos vuelven, dice. Esa Claro, era la esa respuesta, era la y después otra. vino todo el otro diálogo. Cuando hablé de Valerio sin haber hablado era porque Valerio, que estaba en Rucachoroy, venía y estaba acostumbrado. Giovanetti era un agnóstico, amaba a Valerio, era así, él no lo dejó. De hecho, cuando nosotros fuimos a conocer a Luminé, Valerio apareció para conocernos. Y entonces Valerio estaba incorporado a nuestra familia, digamos así. Entonces él venía a casa, lo invitábamos, estaba, qué sé yo. Cuando la primera nevada, estaba Fernandito, el mayor, estaba ahí todo dando vueltas. Y él miraba así, había mirado el lavarropa que ya habíamos traído y todo. Y él decía, jabón, jabón. Más que jabón, Fernandito, ven, y lo refregó ahí en la nieve, jabón, jabón, él se reía. Jabón, entonces era el cura, era. Entonces, todo esto es como uno se sentía, como, pues, ¿con qué otro? Ese y Norma Méndez, era la otra, los Méndez, que después él fue el intendente, después se separaron, que todavía sigue yendo amigos. Pero digo, esos eran los que, con los cuales uno podía consultar y mostrar esa experiencia, ¿no? ¿Y profesionalmente cómo era? No, profesionalmente, ¿en qué sentido? Y que ustedes venían de una carrera en Buenos Aires y de pronto Sí. cambian absolutamente de escenario, Sí. empiezan a
la población distinta, la práctica distinta. Y bueno, hubo que acostumbrarse a veces, bueno, los hemogramas los hacía él, las orinas también, porque no tenías, no había con qué. Pero yo me sentí muy bien, te diría relativamente rápido. Me amoldé a la gente. O sea, ahí no es que vos decís, bueno, yo voy de 8:30 a 9 hasta la 1 y pico, y me voy a almorzar a tu casa, no. Porque como tanto en verano como en invierno, el calorcito empieza más tarde. Entonces, entre las 10:30 y 11 empezaba la consulta, que era la hora que la gente llegaba. Yo podía ir temprano, porque estaba sola, digamos. Veía a los pacientes internados y demás, pero había que acomodarse mucho a la gente del lugar. Y la pasé bien, me gustó. Cada vez, digamos, uno se sentía que lo comprendían, que ellos nos comprendían a nosotros y nosotros los comprendíamos a ellos. Y después no nos sentíamos solos. Eso es un detalle importante a considerar, ¿no? Nosotros, el jefe de zona era el doctor García, una excelente persona, la mujer, una madraza, y bueno, hablar por teléfono no podíamos, hablarnos, consultar algo de manejo, algo de no. Pero él venía bastante seguido. Y entonces nos preguntaba, necesitan algo, digamos, indispensable, se sienten bien, cómo están, o sea, no solamente la parte médica, sino también me sentí comprendida en la parte humana, ¿no? Y eso no era solamente acá. La sensación nueva que tuve al venir acá era, en Buenos Aires, estás en tu consultorio, estás en tu sala trabajando y bueno, sos vos. Acá se preocupaban desde la Subsecretaría de Salud, sobre todo el doctor Pellín y el doctor Lores. La doctora Moreno era más técnica, digamos. Pero vos te sentías, yo en esa época lo comparaba como con un carro de caballos, salvando las distancias, ¿no? Que los caballos van para adelante, vendrían a ser los médicos en distintos lugares, y desde un lugar está sostenida esa rienda, ¿no es cierto? Y después aparte había muchas ideas de que cada vez superar esta medicina, lo que dijo mi marido era así, cobertura contra complejidad, o sea, había que cubrir BCG, por ejemplo, que tiene 100 dosis, no me lo olvido más, el frasquito de BCG, y estábamos autorizados a abrir una BCG si venía alguien sin BCG. Se hizo BCG, se cubrió. BCG, la vacuna antituberculosis. Sí. ¿Y qué era esto de superarse? Por ejemplo, la residencia. La residencia en medicina general, que primero se llamó rural, después lo cambiaron el nombre para general, era tener el 80% de manejo de la patología ambulatoria de cada una de las 4 clínicas básicas. Y bueno, era algo importante, porque se estaba haciendo así una buena cobertura. No era que se necesitaban especialistas, digamos, permanentes en cada una de las clínicas básicas, pero sí tener una formación como para responder. ¿Qué? Esa época la pasamos así, ¿no? Yo diría que hay una sensación, después hay un escrito ahí que se lo voy a dejar, porque un poco habla de... Primero, uno era parte, se sentía importante. Pero no importante, porque yo soy importante. No, era tener, a pesar de... Una vez que uno entendió las mudeces, era sentirse que o lo hacía uno o no lo hacía nadie.
eso tiene un valor con el tiempo, esa identificación. Si yo no lo controla nadie ese embarazo. Entonces era como desesperación por buscarlo y qué hay que hacer para traerlo. Y entonces la visita al área rural era una consigna que no se podía fallar y te miraban más que si estabas en el hospital, porque acercar la cobertura no era acercar un hospital a Rucachoroy, ni a Luminé, ni a Moquehue, ni a Ñorquinco, ni a todos los lugares de visita programada. Era ir. Entonces vivíamos saliendo a esas visitas programadas donde ella, como ya dice, te quedabas todo el día y ahí venían todos. La imagen que alguna vez sacamos es, porque la gente sabía que uno podía tener un problema. Entonces, uno venía con la ambulancia y Salas, el chofer de la ambulancia, pasaba tocando la bocina. Y uno veía cómo de los cerros empezaba a asomar gente, ya como ya habían sentido la bocina, cuando empezaba así por ahí alguno de esos, pero cuando estábamos allá ya se veía toda la gente que bajaba, que era trabajo para hacer, pero en lugar de decirte, uy, la puta, toda la cantidad de gente que viene, uno decía, estaba contento porque la gente venía. Entonces esa sensación de sentirse útil es fundamental. Y la otra cosa era, ¿por qué digo que la pasamos bárbaro? Porque cuando uno empieza el plan de capacitación, uno tiende a que, el plan de capacitación en enfermería, a que la próxima enfermera, auxiliar de enfermería, vaya a ocupar ese cargo. Entonces lo que se hacía era tratar primero de relevar, también está escrito por ahí, relevar a las empíricas, porque era personal que ya estaba nombrado para capacitarla. Y en ese interín, ¿quién quedaba cubierto? Y si antes teníamos poca enfermería, todavía teníamos poca, pero ya alguien más o menos venía, con algo se cubría, hasta que después se fuera una expansión de toda gente capacitada, pero hasta ese momento era poca gente. Si uno le suma eso a la visita al área rural, y nosotros que éramos un matrimonio, cualquiera que se quedaba en el hospital, el otro iba a la visita rural, cualquiera que se quedaba en el hospital era, digamos así, tenía el doble de trabajo, como llaman así, mientras el otro atendía allá. Entonces, pero era eso que yo estoy cantando, nunca lo vivimos como cansancio, digamos así, como quizás con el tiempo, también está escrito, pues se los dejo, también con el tiempo esto se fue perdiendo. Y aquí viene una frase del Valdemarín, dicha en Zapala, en un momento que se iba a capacitar me acuerdo que era la primera vez que aceptaron porque hay elite, ¿no? Los odontólogos cuando se juntaban, era una raza especial. Y cuando se juntaban los cirujanos infantiles, Diana Oliver y Guarde, porque eso era la panacea de la cosa. Se consigue, uno de los médicos especialistas, consigue que acepten ir a hacer el Congreso Argentino a San Martín de los Andes. Van a San Martín de los Andes, su secretario en ese momento era Gualberto Méndez, el Yayo, y va para allá. Y le dice a Campaña, que era este cirujano infantil que estoy hablando, le dice, ¿ves lo que estamos haciendo? ¿Ves lo que estamos haciendo? Dice, pero se pierde, ahora hay que hacer el congreso acá, congreso allá, cada vez te cuesta más que la gente se comprometa, estoy hablando de 5 años después, ¿no? 5 o 6 años después, se comprometa. Más. Bueno, puede ser más también. Y entonces él le dice, Yayo, dice, claro que ustedes lo vivían así. Si ustedes ya hicieron todo, y nosotros vinimos, estaba todo hecho, ¿cómo nos vamos a sentir igual que ustedes? No podemos sentirnos igual, porque ustedes vieron cómo crecía, ahora ya está crecido, ¿no? Es como si ahora nosotros adoptamos esa es la respuesta ante el reclamo del subsecretario que faltaba compromiso. Le dice, como cuando adoptás un chico de grande. Me pareció una imagen espectacular que traigo. Entonces,
Y es probablemente, aunque estamos saltando muchas etapas, es probablemente algo que no supimos cómo resolver. Cómo resolver esto de que los que iniciaron, cómo mantener de alguna u otra manera ese sentido de pertenencia en gran parte de la ¿Y gente. pertenencia a qué? ¿Al sistema o a la comunidad? Muy bien la pregunta. Las dos cosas. Cuando yo digo al sistema, no es que vamos acá, sacamos la banderita y votamos por el movimiento. No, yo me estoy refiriendo a eso, estoy diciendo es, si hay alguien que está mandando pautas, yo no puedo vivir frustrado porque no me compraron el último adelanto tecnológico. Entonces, para mi crecimiento es que mi especialidad crezca. ¿A cuántos atendí y para cuántos? Yo estuve en otra función, entonces estoy hablando como si estuviera defendiéndome antes de decir, che, le compran a pediatría y a nosotros ¿cuándo nos van a comprar algo? Porque como era la meta, era la cobertura de menores, porque era mortalidad infantil y todo esto, y nosotros ¿cuándo? Después fue creciendo, después cambió muchas cosas. Pero era comenzar a vivir. Entonces, pertenencia al sistema es decir, en realidad, ¿qué es lo más importante? Yo aporto lo mío, bueno, ya alguna vez me llegará el turno, pero era muy difícil, cosa que en aquel momento uno, en las limitaciones de Aluminero entendía, quería que el hospital de derivación me solucionara el problema que yo no puedo solucionar, porque me lo habían explicado, lo habían hecho bien, qué sé yo, por qué, ¿se entiende? Estamos hablando después de allá. Me salté, pero esto de pertenencia. Pero es pertenencia a traer a gente, nadie quiere. ¿Por qué? Si yo tengo un aparato y no tengo quien usarlo, me siento frustrado. Entonces, era la gente a través, pero yo me quería sentir satisfecho profesionalmente teniendo toda la tecnología disponible para ponerla al servicio de la gente. El marco de que era para cuánta gente y para cuánta gente con esto es lo que decidía, cuando decidía bien, el que estaba arriba y tenía una plata limitada y la tenía que saber distribuir. ¿Se entiende? Sí. Esto es un poco el porqué la pertenencia. Sí, siempre mirando al paciente, eso, gracias a Dios, creo, no sé, nos jubilamos en muchos años. La parte de pediatría, a raíz de eso que estaba hablando él, los pediatras, yo te diría que rápidamente empezamos a ver frutos en los números, así de sencillo. Te dije que habíamos empezado cerca del 120, 117 o que era 118. Y te estoy hablando ahora de que estamos en 2 dígitos. No ahora. No ahora. Estamos en 1. Por eso. Por eso, estamos en 1. Y de ese 1, con el programa que hicimos con una co-coordinadora, la doctora Rilevich y yo, el programa de los niños con bajo peso al nacer, que una parte son prematuros y otra parte son flacos que no llegaron a cumplimentar la parte nutricional dentro del útero, y esos tenían el 80%, a ver si me comprendés y si yo me sé explicar, 70 a 80% de la mortalidad infantil, o sea, de ese 9 o de ese 8, pero había un 70-80% que eran chicos que se morían en el bajo peso al nacer. Y no tan chiquitos. Algunos se morían chiquitos, otros no tanto. Bueno, el programa empezamos haciendo una normatización y terminamos haciendo un programa. Con norma para el bajo peso, o sea, escrito todo, y con un anexo con bibliografía que fundamentaba lo que poníamos en la normatización. Cosa que así nos dijeran que como éramos especialistas tenían que comprarse la Biblioteca Nacional para poder controlar a estos chicos. No, lo que necesitaban estaba ahí, que quería leer más, por supuesto. Bueno, entonces, ¿qué fue lo importante de esto? Yo me voy a hacer una pasantía de los chicos
los prematuros menores de 1000 gramos, el crecimiento menor de 1000 gramos, Barcelona, el Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Y recién había terminado la norma de ser consensuada en toda la provincia. Nunca hicimos nada sin consensuar, eso por ahí no cuesta comprenderlo, pero lo hicimos así con Estela. Nos comunicábamos muchísimo con la gente, nosotros íbamos a las distintas zonas sanitarias y a veces cuando había algunos hospitales que estaban un poquito más lejos, íbamos nosotros allá. Conseguimos que nos permitieran ese cambio de estrategia. En vez de traer a la gente y que después multiplicaran, que costaba mucho que se hiciera así, nosotros íbamos a... Entonces, el bajo peso al nacer tiene norma, tiene libreta sanitaria especial y tiene historia clínica ambulatoria especial, que es cuando empezaba el seguimiento. Yo hice 22 años de seguimiento de chicos de bajo peso al nacer. Y entonces viví todas las épocas, ¿no es cierto? Y yo ya me había jubilado y me llama la doctora Pose, fallecida lamentablemente el año pasado, Marcela Pose, formada en el Garrahan y en una punta de cosas, todo lo entregó al sistema de salud. Me dice, Vicky, te podés quedar tranquila porque el grupo de chicos que ya se creía que se había llegado a la cifra dura, de 1800 gramos a 2100, se murieron menos y gracias a eso bajó la mortalidad infantil. La felicidad que tuvimos fue increíble porque nos decían que estábamos, algunos, acá no tanto, pero en Barcelona me dijeron, dice, usar tanta plata para chicos que pesan más de 1500 gramos, claro, esos son ellos ya lo superaron. Y no tiene uno, Entonces con suerte, 1 a 2 chicos por familia. Lo que yo le dije, le contesté, y era el presidente de la Sociedad de Neurología Pediátrica de Europa. Le digo, cuando los números nos muestren que estamos dando cobertura de más, la bajamos, pero nos lo tienen que demostrar los números. Vos mirá si lo hubiéramos hecho de entrada, como hacen en Europa, eso era la otra cosa que aprendimos acá. Lo ayornábamos a la neuquina, o sea, esto servirá muy bien allá, pero acá habría que hacer esto. Y esto era una de las cosas, y fue una de las cosas fundamentales, porque no sé, ahora creo, y siguió bajando. O sea, era una estrategia muy personal que atendía a las madres, atendía a la familia, a los chicos fundamentalmente, pero cerca de su domicilio, cosa que en general te ponen un consultorio de prematuros, porque es la gran especialidad, en la capital o en alguna ciudad importante, pero no en el hospital de Andacollo o de Las Ovejas. Y acá se cumplía, acá se hacía eso. Bueno, ahora está un poquito más detenido, pero bueno, esperemos que repunten. Y entonces después, retomando un poquito la historia, después de la residencia rural, vuelven a Luminé. Muy bien lo suyo, muy bien lo suyo. ¿No? Nosotros entramos a la residencia diciendo volvemos a Luminé. La gente a Luminé, gracias a Dios, estaba contenta, decía, pero ustedes vuelven acá, ¿no? Sí, esa fue la condición que nos pusieron. Ojo que esta capacidad es para volver allá. Bien. Termina la residencia, año 76, ahí es donde Pino dice. ¿La Luminé? No, Pino va a Luminé. Es Pino ruso, va a Luminé. Por eso yo estaba ahí en la Luminé, vinimos a hacer residencia, acá no se encontraba Luminé. Chosmalal estaba hecho una debacle, un desastre, porque ahí había estado. ¿Por qué desastre? Porque entre los médicos se tuvieron que fugar. ¿Por qué? Porque en realidad el jefe de zona, y también trabajaba en el hospital, era el doctor Vaca Narvaja. Su ayudante Joiris era como cirujano, era su mano derecha. Y el pediatra que estaba con él, por supuesto, era el trío marcado. ¿Marcado por la dictadura? Marca, claro, por el gobierno militar que había subido.
como Zapag había perdido. A nosotros el diploma de la residencia nos lo dio el milico. Claro. Porque terminamos la residencia los primeros días de mayo del 76. 2 de mayo. Fue muy emocionante. Pero digamos así, entonces, entre esto nos enteramos después, Zapag había perdido, con la guerrilla había perdido 2 hijos. Uno se había matado y otro estaba en el coso. Evidentemente estaban en la guerrilla, no es que lo agarraron. Pero estos otros, porque era Bacanar Baja. Pero Zapag lo llama, le avisa y el Bacanar Baja huye despavorido, como corresponde. Y los otros 2 se van también. Uno de ellos, el pediatra, bueno, ¿dónde vamos? ¿A dónde nos toca ir? Ella va fundamentalmente, habíamos hecho residencia en medicina general, pero por su experiencia en pediatría, todo eso, nos mandan a ella por un lado y yo voy como jefe de zona a Chosmalal. Nada que ver con Aluminé. Entonces ella va a trabajar al hospital de Chosmalal y yo trabajo un poquito en el hospital de Chosmalal y después tenía toda la zona. Fui como pediatra, pero en esa época en la provincia, en los 4 hospitales cabecera, que había 4, ahora hay más, no había guardia diversificada, o sea, había un solo médico, entonces, digamos, se repartían las guardias. Calzaba justo la residencia en medicina general o medicina rural para cubrir la guardia, porque partos, los traumatológicos, eso no es ni pediatría ni clínica médica. Entonces ibas con otra tranquilidad, digamos, ¿no? Cuando fuimos allá, a raíz de todo esto, entonces el hospital tenía un médico que había aprendido a ser tocogineco, pero no era tocoginecólogo, es decir, tenía sus limitaciones. Por ejemplo, hacía cesárea acompañado, pero no podía hacer cesárea, no teníamos cosas. No teníamos pediatra, llegó ella, no teníamos cirujano, entonces era complicado. Y ese era el hospital de referencia de los otros hospitales. Con esto que decía, esta es la primera camada que egresaba, el doctor Olarte fue a Andacollo, pero en Las Ovejas no había nadie, entonces él cubría desde Andacollo, cubría también parte de Las Ovejas. Y después a la zona había el hospital de Las Ovejas que estaba sin médico, el hospital de Tricaumalal que entonces queda sin médico, el hospital del Cholar que se queda sin médico. ¿Y por qué se quedan sin médico? Porque lo que decíamos, los médicos que venían a cubrir esos hospitales que se habían hecho bien, mal, lloviéndose por dentro o no, necesitaban estar cubiertos. Entonces tenían empíricos como enfermeras. Ya en ese momento comenzaban a aparecer los auxiliares de enfermería egresados de esta escuela. Y médicos duraban 3 meses. El que más duraba 6 meses. El médico que venía sin capacitación específica. Después del primer parto complicado o del primer paciente donde las coronarias se le estrujaron, el tipo buscaba otro lugar donde irse. Porque no es una presión sola, sin consulta. Con un hospital de referencia que se queda sin referentes, si alguna duda tenía, me voy. No tengo apoyo. Entonces, por supuesto, pues se prometen todos los recursos, además a los 2 nos tienen que aguantar. Fueron creciendo en recursos. No, porque esta fue la primera camada, después empezaron a salir, donde había un médico empezaron a haber 2, donde estaba es decir, no podían quedarse solos. En Aluminé ahora hay 5. Y además, el que estaba... hay guardia por día, es otra historia. También lo invitaban a hacer la residencia, entonces había que conseguir uno, y para conseguir uno, ahí había discusiones, como siempre. Prefiero cubrirlo yo de la zona, qué sé yo,
A veces llegaba un nombramiento desesperado porque estaba sin médico el Cholar. El nombramiento, estoy siendo firmado, el nombramiento de un médico, formado en algún lugar, médico, tiene su título, al Cholar. Viene un enfermero trayendo un paciente, una hoja de derivación que decía, tenía una apendicitis, tiene un dolor que le llega desde, ¿cómo es que decía? Desde el estómago hasta la ingle. No era terminología nuestra, es un paciente que cuenta dónde le duele, si le dolía todo esto, la panza dura, todo eso. Dice, doctor, lo tiene con Valium. Por supuesto duró 15 días, me querían matar. Le digo, yo estoy más tranquilo con los 3 enfermeros capacitados que tengo que con el doctor. Por supuesto el doctor se fue tranquilamente, ningún problema, pero se fue. Pero digo, esto era el peligro cuando uno se quedaba. Cuando empezaron a egresar los residentes cambió totalmente, pero digo, esta era con que uno se llegó. Por supuesto después lo primero que hacía fue una campaña. En esa campaña yo tenía tanta presión que se hizo en Buenos Aires y me mandaron así como alguna vez había ido Menazi a la casa de Neuquén a elegir los postulantes para venir, ¿no es cierto? Bueno, y así fue cubriéndose esto de cómo se fue complementando cada vez con médicos, enfermeras, personal más capacitado. Ella llegó tengo contacto, sí, ella llegó a Chosmalal, porque después vemos cómo sigue. En Chosmalal, todo muy lindo, perfecto. Después de Chosmalal, hay un lío en la zona 1, entonces yo, el jefe de zona, hablo yo porque así fue. De Chosmalal me ofrecen la zona 1. Ella nos habíamos puesto una meta, vamos a rotar por todo lo del hospital, pero cuando los chicos terminen la primaria, yo quiero estar... Yo le había dicho, me dicen, si vos tenés vocación pediátrica y neonatológica, ¿por qué querés hacer la residencia de medicina general? Porque no quiero meter patas, le digo, y no alcanza, sobre todo eran los traumatológicos, estaban todas las empresas constructoras de los caminos, llegaban, estrolados, era una cosa, y bueno, en eso no estábamos formados, y entonces por eso hago y por eso y por los partos, yo tenía vocación neonatal, así que saber obstetricia no me ven más de lo que sabía por el internado, no venía mal. Pero el límite... Y el límite le dije, yo no quiero que... En esa época, en las escuelas de nivel de frontera, se consideraba un éxito cuando un chico de primer grado, después de 3-4 meses, sabía tomar el lápiz. Digo, yo no tengo derecho a hacerle eso a mi hijo. Entonces, no, está bien. Todavía me preguntaron, ¿cuántos años tiene? Digo, sí, 4. Ah, bueno, está bien, tenemos tiempo. Claro, ¿no? Un par de años tenemos. Sí. Eso pasamos a zona 1. Cuando yo le voy a decir esta novedad... Perdón, entonces de paso les aclaré. Digo, yo con mi familia voy a cualquier lado de la provincia. No me preocupa. El límite pongo esto. Y aclaré eso nada más. Y después, bueno, fuimos a parar a Chosmalal. Cuando me dicen, entonces voy a decir, bueno, me cuentan no está el problema, sí, bueno, perfecto. Entonces se pone a llorar. Y con razón. Cuando llegó, todo el área de neonatología y pediatría se barría. Se barría y había otra serie de cosas que No, por era supuesto. como decir, no sabes por dónde empezar, ¿viste? Y la residencia te da una serie de seguridades en una punta de cosas.
Entonces llegué a hacerme un examen de conciencia porque llegó un momento, un tiempo, que yo creo que me puse pedante. Lo que pasa que había cosas que el recién nacido te hace eso y por ahí no te da tiempo para completar eso y tratarlo. Si no lo prevenís. Y bueno, sí que fue todo un historial al principio. Yo decía, Chosmalal, que llegué llorando y me fui llorando. Porque, bueno, llegué con esto, digo, bueno, me voy a organizar, con desesperación no gano nada. La otra pediatra estaba teniendo su bebé en Buenos Aires y que estaba sola. Y me verdugueaban. ¿Quiénes? Las enfermeras. Y después terminé, para darte un ejemplo, yo ya estaba embarazada del 5º hijo, la 4ª nena se nos murió. Y cuando llegaba un trabajo de parto, que yo me sentaba al lado a hacer el partograma, todo, yo sabía que esa noche no dormía, pero yo controlaba el trabajo de parto. Uy, doctora, venga, sí, bueno, me preparaban el almohadón, esto, lo otro. Con eso te digo cómo fue que cambió la cosa totalmente, ¿no? Sí, por eso digo que también me fui llorando, porque a él lo nombraron jefe de zona 1 y yo, para no variar, a ver a dónde me ubico yo. Y bueno, pero así fue creciendo todo. ¿En qué año fue eso? 1978. Y ahí se van a zona 1. Ahí, ella va al hospital de Plotier y yo, porque ahí nos dan la casa, también toda una historia, y después, a mí me toca el resto de la zona. En ese momento abarcaba hasta Cutralcó y el Rincón de los Sauces. Estábamos en Neuquén, entonces ella pasa al servicio de neonatología a hacer lo que había soñado con hacer. A formarme en neonatología. A especializarte. Sí. ¿Y esta identidad o esta formación del médico rural, cómo lo ven ustedes? ¿Qué límite tiene desde el punto de vista del profesional? El límite que habían hecho para los que programaron la residencia está muy bien, está piola. Lo que pasa que no hay tanta gente. No, otra cosa. La residencia en medicina general, porque duró 1 año, 2 años con ese nombre, enseguida se cambió para medicina general y se completaron las rotaciones, ¿no? La formación era muy buena. Era la única residencia en medicina general que había en el país en esa época. Después entraron a salir como hongos debajo de la lluvia. Había mucha gente que se formaba y mucha gente que disfrutaba de hacer medicina general. Que disfrutan. Que disfrutan actualmente. Y eso se siguió dando. Esa figura. Siempre manteniendo, por supuesto que la residencia empezó con 2 años y en este momento son 4 o 5, creo que ya llegó a hacer, así que tienen una muy buena formación, pero estaba bueno la programación de que se sabe que tenés un límite, no es que sos ilimitado en las especialidades. El origen de esto, porque después se llamó Medicina General de Familia. Sí, el 75%, el 75-80% de la patología ambulatoria perfectamente se podía atender. La podían atender los médicos generales y los médicos generales lo podían atender perfectamente en los hospitales generales. ¿Cómo compaginar en esta historia que la debe haber contado el Bulgarelli, porque es uno de los actores de esto? ¿Por qué cambiaron de rural a general? Porque el principio de que el 80% de los problemas de la gente se soluciona con un médico general
bien formado por supuesto en las 4 especialidades básicas, con posibilidad de derivar aquello que no puede retener o el periodo de tiempo en que eso necesita una internación o lo que sea, por un lado. Y por otro lado, eso es tan imprescindible en el área rural, donde era lo único que había, pero también en todos los centros de salud que comenzaron a poblarse en la periferia de Zapala, de San Martín, de Junín, de cualquier lugar donde uno estuviera, de Chosmalal. Todos esos centros de salud, para tener ese acceso, para hacer esos controles, eran lugares de atención. La gente no venía solamente a controlarme en salud, también venía porque estaba resfriado, porque tenía fiebre, porque no sabía qué pasaba, venían las consultas habituales. El médico que no está formado se va, no está para eso. Pero el que, al contrario, hay veces que comete más errores el especialista. Cuando a mí me duele la rodilla y yo voy. Y me voy al traumatólogo, que yo porque me duele la rodilla, pero también me duele la cadera y tengo un cierto malestar. Entonces lo que empezó siendo por mí, que yo no soy médico, digo el paciente, ¿no? Que no soy médico, empiezo yendo porque lo que más me duele es la rodilla, termino teniendo un compromiso distinto. Si lo agarra el traumatólogo, empieza a tratarle la rodilla. Me acuerdo hasta de anécdotas, este tipo de cosas con respecto a esto. Entonces, tener la visión. Y después viene otro concepto, que era, si yo quiero hacer salud integral, es decir, no tener como centro de atención, porque estoy haciendo toda la prevención, no tener como centro de atención el individuo, sino su familia, porque a mí me importa si hay una embarazada, a mí me importa si tiene los chicos, pero también me importa si el otro está con algún problema, el padre. Si la internación de la madre con ese chico con problema está haciendo una disrupción familiar importante y todo lo que aparece después es porque la madre desapareció del hogar porque la internamos y nadie nos avisó que estaba internada, ni nadie se ocupó de lo que pasaba en la familia. Este concepto de hacer salud integral hizo que comenzara en la residencia de medicina rural general, comenzara a incorporarse todo un enfoque sistémico y enfoque familiar de atención. Para eso también hay que capacitar al médico que está, porque incorporar a toda la familia también tiene su técnica. Y se fueron completando las vacantes con médicos formados. Y después lo que hacíamos era eso que te dije, que insisto porque es una novedad, o sea, no existe en el mundo otro programa como este, por eso nos llena de orgullo. Y se pudo hacer gracias a que las autoridades nos fueron dando tiempos y pagándonos el viático, ¿no es cierto? Era lo único que pagaban, ¿no? Por lo demás nos arreglábamos como podíamos. Pero formábamos llegaron a haber pediatras generales en casi todos los hospitales nivel 3, los más grandes, digamos, ¿no? Pero ahora creo que hay en casi todos lados. Un pediatra, está el médico general, hay varios, pero también en general se trata de que haya un pediatra. Entonces nosotros porque pasó lo siguiente, acá en Neuquén se dio lo siguiente, creció mucho la obstetricia, entonces creció la cantidad de bebés prematuros que nacían vivos y que vivían. Y bueno, después había que continuar el seguimiento. Entonces, a los pediatras generales no les hicimos hacer a todos cursos de neonatología y de pediatría neonatal, bueno, no, pero los capacitábamos. Entonces, en casi todos los hospitales de la provincia había gente que había sido capacitada en el seguimiento de prematuros, así estuviera en Butarranquil, por ejemplo. Hubo un médico epidemiólogo que en un momento dice, bueno, eso ya no es más prioridad. No, ya llegamos al límite racional en que uno puede prever de que estos chicos no se mueran.
porque también hay malformaciones, porque a veces se nace, porque no todos son cosas, ni todos nacen en un hogar sensibilizado para eso. Perfecto. Entonces, no es para bajarlo más, es para seguir estando con este éxito. Esto lo tiene que continuar, porque algunos decían, ya no, ¿por qué seguimos invirtiendo? Bueno, hubo que pelearse con este tipo de cosas, esto de mantener, no hace falta seguirlo bajando, ahora hay que mantenerlo. Cada chico nacía donde tenía que nacer, así de clarito. ¿Qué significa eso? Ahí está, ¿viste? Si una mamá tiene un embarazo de riesgo, si es de riesgo, según qué riesgo sea, o se va al hospital cabecero o viene directamente al servicio de obstetricia de Neuquén. Y la que tiene, por ejemplo, tendencia a tener prematuros, viene acá. Y si en algún momento, en algún caso, nace allá, nace en un lugar donde no tiene que nacer, se lo estabiliza y se lo lleva al servicio que corresponde para su mejor atención. Sí, el escalonamiento de la atención es parte de la accesibilidad, claro. Porque si yo accedo solamente por mi situación geográfica, cagué. Si yo vivo en otro lado, ¿cómo voy a hacer? Y la población no está toda acá. Entonces este escalonamiento de la atención en complejidades crecientes hay que darlo bien. ¿Por qué? Voy a poner una cosa. Yo soy vago, estoy en el consultorio y viene vos que toses, ¿no? Está con mucha tos, lo derivo al neumonólogo. Y viene el otro que está con mucha tos y yo lo derivo al neumonólogo. No, pero tú si lo podés solucionar, bueno, si lo podés solucionar vos, pero rápidamente el otro chocho porque me derivan al especialista, estoy más grave, ¿no? Pero se soluciona. Como no vas a poder tratar hasta una neumonía, tener para sacarle la placa, ¿sabes el coso? ¿Por qué tenés que derivarlo al neumonólogo? Entonces esto, de definir bien los niveles de atención, ¿no? Esto lo tenés que solucionar vos. No es que uno lo dice así, ¿no? Pero vos tenés que solucionarlo. Y si no sabes cómo, es porque acá falta otra cosa. Esto es tu nivel de definición. Ahora, es un paciente que es asmático, que tiene esto, que tiene aquello, que además es uno dependiente y ya va la tercera que tiene en un corto plazo, es bueno que lo vea alguno que pueda seguirlo, porque tiene otras patologías concomitantes que hacen que un poco exceda este nivel, porque además no cualquiera puede pedir cualquier análisis. Entonces esto ya está filtrado, esto hay que estudiarlo, buscarle el perfil propio de este detalle. Entonces pasa al especialista, pero si uno no arregla eso, entonces se convierte en un frontón, ese primer nivel. Eso se definía desde la subsecretaría. Los niveles qué linda de pregunta. Ellos no lo solucionaban. ¿No? Bueno, primero, se hizo un seminario en Zapala, en materno infantil, donde fuimos neonatólogos y obstetras. Y ahí pusimos los niveles de complejidad. Pero aquí va un poco enganchando esto. El nivel central normativo evalúa, tiene poder decisorio. El nivel es el nivel operativo. ¿Dónde se hacen las normas? Allá arriba. ¿Dónde se ejecutan las cosas? ¿Quién atiende a los pacientes? Acá. Ese es el nivel operativo. Bien. Pero después fue madurando y entonces esto que hicieron ellos muchos años después, donde dijeron, no, nosotros estamos coordinando un equipo. ¿Por qué? Porque antes el Hospital Neuquén vivió, estoy saltando, pero el Hospital Neuquén, yo fui director del Hospital Neuquén también, 2 veces, vivió un velorio. De ser el único hospital de referencia de la provincia donde se formaban especialistas, a que había especialistas del mejor nivel en cada uno de los hospitales cabecera. Por lo tanto, ¿para qué la residencia tiene que seguir estando acá si puede estar más cerca de Zapala? ¿Ves? Ahora nos sacan todo. Entonces ellos empiezan con la residencia por especialidad. También una necesidad, pero es por mi afán docente,
es porque mientras yo lo formo, él me ayuda a cubrir las horas médicas y los consultorios. Es porque también me ayuda en la guardia, además de que mi afán docente para enseñarle. Lo estoy diciendo con este dejo de ironía cuando uno empieza a calcular cuántos necesito y cuánto pretenden formar. Esto que es un éxito, es que cada hospital cabecera tenga desarrollado las especialidades con el mejor nivel, hace que yo deje de ser el único. Por supuesto, esto fue una época. Después ya el nuevo que ingresa no se acuerda más qué era lo que hacía el hospital Neuquén antes, porque la renovación generacional va generando de que estas cuitas se apaguen. Pero entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto a su vez lleva a que ya la estrategia del nivel normativo, que se apoyan en Neuquén que lo tienen al lado, porque son los que más saben, haya que cambiarla. Ahora hay gente que sabe en todos lados, entonces yo tengo que construir las normas y todo esto de la programación local también fue una época en la salud pública de la Argentina y todo esto, la programación local. Pasamos de esa operación central a la programación local, es decir, no solamente porque la norma general se hace con ellos y ellos la elaboran junto con uno, sino que además viene una etapa donde cada uno de esos lugares tiene que tener la capacidad para adecuar, no la norma general, pero todo el proceso operativo a la realidad que tiene en ese lugar. ¿Se entiende? Entonces, esto es un avance y esto así se avanzó, sí, seguramente. Las razones por las cuales esto se logra, en algún momento en distintos años se pusieron en crisis, porque si mis salarios son bajos, yo tengo un nivel sí al que recién llega, tengo un nivel de retención en el sistema público de salud menor. Hubo época, nosotros somos 2 médicos con dedicación exclusiva, pero si ella fuera docente, bueno, en Neuquén también la docencia tiene buenos niveles de remuneración, pero en otros lugares, si es uno solo, el sueldo no llegaba a cubrir a una familia tipo, ¿se entiende? Uno solo. Ahora éramos 2, estábamos más restringidos, menos restringidos, pero éramos 2. Entonces, esto de retener el recurso que uno formó en el sector público. Después pasó en Neuquén otra cosa novedosa. Estamos avanzando a lo mejor con temas que no están, pero todos nos ocupamos del sector público, todos, nivel central, todo. Y la integración de los subsectores, el sector público, privado, porque la constitución de la provincia, todo eso, bueno, eso, cada uno son los dueños de las clínicas, dueños de esto y todo muy bien, perfecto. Pero ¿y el nivel? No podía ser que, entonces hubo una crisis de prolongada, 2 o 3 años donde los salarios estaban, y entonces los médicos de dedicación exclusiva, que era uno solo. ¿Qué año más o menos? Crisis argentinas, crisis de salarios, claro, así que vayamos poniendo sí, la cosa. más o menos. Pero en el 70 y cuando salió, pensamos cuando salieron, bueno, hubo un cambio de gobierno con el proceso, independientemente del proceso, de la dictadura, lo que uno quiere, pero si te toca que en esa dictadura está Osvaldo Pellini y Lores, que ocurrió, pues sí, estoy tranquilo, porque todos saben lo que hace, y el que va arriba, si bien pasa a ser un militar, que nosotros me ponían a hacer guardia con él, porque era de Tocojineco, y yo ya había hecho experiencia de Tocojineco, y mientras hacía la residencia decía, vos y Linares van a estar los sábados, porque ahí está fulano de tal, se murió ya, que no sabe hacer cesárea, y es tocoginecólogo del hospital de referencia, entonces, quiero decir que no todo era así, pero después fue creciendo la cosa. En este momento, ahora me acuerdo más. ¿Cómo retener a los profesionales? Sí, cómo retener a los profesionales. En el 76, viene el proceso, pero seguían estando estos médicos. Hasta que llegó un médico muy renombrado, en los libros de medicina está él haciendo
el capítulo de cara y cuello que se llamaba Héctor Jorge. Médico. Desastre. Desastre para la salud pública. Porque era yo, entonces todo el sistema se había desarrollado con esto, se lo decía Jorge, no podía ser. Entonces hubo una reunión en Cabiagüe, donde menos lindo le dijeron de todo, no estaba él, se enteró, bueno, terminó yéndose, pero en este periodo tomó marcó a algunos profesionales para nosotros, algunos, la mayoría de los entrevistados por ustedes. Mantilaro, por ejemplo, un patrimonio de la humanidad, no, pero patrimonio de Neuquén, y Mantilaro se fue porque peligraba su cargo. A otro lo mandaron a Centenario como castigo, era uno de los representantes, uno de los más capacitados, más querido, más renombrado en hospitales de referencia, en el hospital de servicio de referencia del Hospital Castor Rendón. Entonces entre los sueldos bajos, más que uno no sabía con qué se iba a descolgar, proceso, por lo tanto no había sumario, nada, te declaro prescindible y a otra cosa, comenzaron a irse, a trabajar en el hospital, pero también dejar el full time, dejar la dedicación exclusiva. Aparte estaba siempre el cuco de las guardias, esa era la cuestión, que estaban los primeros años, estaban dentro del sueldo, y si eras 3, 4, 7, 8, todo era lo mismo, no era pagada la guardia individualmente. Porque la dedicación exclusiva. Hasta que claro, dedicación exclusiva comprendía incluía todo la eso. guardia. Claro. Comprendía la guardia. El mecanismo de castigo era agregar guardia. Claro, más que mecanismo de castigo, el mecanismo de necesidad. Pero llegó un momento que no se conseguían médicos para entrar por las guardias. Entonces las guardias fueron separadas del sueldo. O sea, el que hacía más guardias cobraba más, el que hacía menos guardias cobraba menos. Como para ir por ahí cerrando, sí. Si ustedes tuvieran que hacer una evaluación personal de la participación y de aquella decisión que tomaron en el 72 de venir a Neuquén, ¿cómo lo viven hoy? ¿O cómo lo ven retrospectivamente esta experiencia de haber tomado esa decisión? Yo con sus pros y sus contras, porque todo no fue ni todo de color rosa ni celeste, pero me siento realizada. Sí, me siento realizadísima con el trabajo que hicimos con los chiquitos de bajo peso, más viendo en el mundo que no hay, así como un programa así que queda toda una provincia, desde la punta hasta la otra punta, el bebé es atendido igual. O por lo menos se dan todas las condiciones como para que pueda ser atendido bien. Y promo que son los chicos de más riesgo en el mundo, así que por eso es que lo menciono. Y yo me metí en eso, me enfrasqué, no me di cuenta que me estaba enamorando de eso y siguió trabajando después de jubilada mucho después tiempo jubilada, y lo sigue haciendo ahora. Sí, yo me jubilé en el 2000. Sin remuneración, porque y no seguí, los últimos 4, estuve hasta el 2011 en la subsecretaría terminando de mejorar el programa, adaptarlo, porque los tiempos pasaban. ¿Y en tu caso? Esos son 10 años. En mi caso va a ser la primera vez que haga un resumen. En el homenaje que te hacen cuando te jubilás, si tuviste cargos y todas esas cosas, yo dije, emocionado, así quebrado, dije, no puedo hacer otra cosa que agradecer porque hice con satisfacción lo que quería sin tenerme que ocupar del sueldo y me jubilé haciendo lo que quería. ¿Qué otra cosa puedo decir? No, ahí paro. ¿Por qué no ocupando el sueldo? Porque no importa si yo veo 20 pacientes más, 20 pacientes menos, no importa si yo, porque me pagan por hacer eso, no me importa cuántos vea.
lo demás corre por cuenta mía. Y bueno, aún siendo director del Hospital Neuquén, yo trataba de hacer guardia en el Hospital Neuquén porque me sentía que me llegaban todas las porquerías del sistema, como ocurre con cualquiera que dirige algo, si no te viene a aplaudir porque tal cosa, te viene a decir, mira, fulano de tal, no puede ser que tengamos 3 menos, 2 menos, así. Y yo decía, y empezaba uno a enfermarse. Entonces iba a hacer guardia, entonces yo salía a la calle buscando gente, payasadas, pero porque yo necesitaba el contacto con el paciente para retroalimentarme, si no todo era malo. Pero así está, yo satisfecho con lo que hacía, no puedo decir.